¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Nuevamente, qué bueno que nos acompañan en estos ejercicios que, al igual que los días jueves, ahora los martes, el colegio ha habilitado para continuar nuestra labor de difusión del conocimiento, de divulgación de la ciencia, pero sobre todo para estar cerca de ustedes, de los miembros de su comunidad, analizando y discutiendo los temas más importantes de la agenda pública actual en torno a la situación que vivimos de pandemia, en torno al coronavirus, al COVID-19. Y pues hoy vamos a analizar un tema sin duda importante, fundamental, que a los miembros del Colegio de Veracruz nos toca sí analizar y discutir, observar, pero al mismo tiempo que vivimos de manera directa todos los días, es decir, los retos de la educación a distancia. Si bien es cierto que como casi todas las instituciones educativas a nivel mundial, hemos hecho esfuerzos y hemos dado pasos en el sentido de llevar nuestros servicios educativos a los medios digitales, y en ese caso me permitiría decir que nuestra maestría en Derecho Notarial es quizá nuestro proyecto más avanzado, donde a partir de estas tecnologías como la que ocupamos hoy, nos permite tener alumnos de distintas partes del país, de Baja California, de Querétaro, de Chiapas, de otras entidades de la República. También es cierto que esta coyuntura que vivimos hoy, esta situación de confinamiento que no nos permite asistir normalmente a las escuelas, a los centros educativos, nos ha llevado a adoptar y a desarrollar competencias y habilidades y a aplicar estas tecnologías en el proceso de aprendizaje, en el proceso de enseñanza, para no detener nuestro trabajo, para no detener a nuestros programas académicos, para continuar la formación de los jóvenes veracruzanos. Y bueno, en todo el país y a nivel mundial, la educación a distancia se ha vuelto imperativa. Bienvenidos sean en esta tarde airosa, bienvenidos sean en esta tarde airosa de Jalapa, creo que poco típica para las fechas en que vivimos en este mes de junio, pero bueno, una tarde airosa pero soleada. Si bien me parece que estamos aún en los albores, en el comienzo de este proceso de migración hacia la educación en línea, creo que aún nos queda un largo camino por recorrer. Sin duda creo que habrá muchos retos, habrá muchas áreas de oportunidad, pero al mismo tiempo habrá muchos beneficios y un gran aprendizaje que será de utilidad social y de utilidad para las instituciones educativas y para todos los que formamos parte de este proceso, de los que elaboramos en instituciones académicas de investigación, en centros de investigación. Creo que va a ser un proceso muy interesante y por eso hemos decidido impulsar este espacio para analizar cuáles son los retos de la educación a distancia. Y bueno, para no extenderme más, me permitiré presentar a nuestro primer ponente, al doctor David del Ángel Moreno, quien es miembro de nuestro claustro académico, y él es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestro en Derecho Notarial por nuestra Casa de Estudios, cuenta con estudios de maestría en Derecho, con especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Veracruzana, se ha desempeñado como docente en esa misma Casa de Estudios en la Universidad de Jalapa, ha participado como ponente nacional e internacional en temas como Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, ha publicado distintas obras y artículos de divulgación científica en instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Veracruzana, la Universidad de Jalapa y nuestra casa, el Colbert. Es miembro de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo y también tiene una amplia experiencia en el sector público, donde ha laborado como oficial mayor de la Dirección General de Tránsito y Transporte, jefe de supervisión de la Dirección del Registro Público de la Propiedad, encargado de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, ha sido asesor jurídico externo en municipios como Tuxpan y Coatzacoalcos, director jurídico del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, director jurídico de la Comisión Nacional del Agua en el organismo Cuenca del Golfo, ha sido también director general de Gobernación y procurador fiscal de nuestra entidad, del estado de Veracruz. Sin más, doctor David del Ángel, bienvenido y le cedo el uso de la palabra, no sin antes recordarle a nuestros asistentes que los invitamos a mantener desactivado su micrófono y les informamos también que para distintos fines académicos y de preservación, esta conferencia será grabada, por lo que su permanencia dentro del foro nos hace explícito su aceptación de que podamos grabar esta conferencia. Sin más, buenas tardes, adelante doctor David, bienvenidos todos. Buenas tardes, gracias a todos. Antes que nada, pues agradecer a nuestro rector, el maestro Eugenio Vázquez, la
honrosa invitación de participar en esta charla. Agradecerte a ti, Adrián, la mediación que atinadamente haces. Sobre todo, saludar y con mucho gusto compartir con el ingeniero y maestro Arturo Jaramillo, compañero también del Colegio de Veracruz. Y pues agradecer a la comunidad de nuestro Colegio de Veracruz que nos acompaña y público general que también nos hace el favor de, en estos momentos, de participar con nosotros. Es un gusto poder platicar con todos ustedes. Sin duda el tema de retos de la educación a distancia tiene varias aristas. La podemos dividir en varias. Creo que podemos empezar por el tema correspondiente a lo que es esta pandemia. No es un tema nuevo, por supuesto, no es un tema que hoy surge, no es un tema que hoy esté preocupando a las autoridades educativas ni que esté preocupando tampoco a los gobiernos del día de hoy. Sin embargo, esta pandemia que nos toma por sorpresa a todos ha puesto de relevancia, ha puesto en jaque temas como el sanitario, el económico, el político, el social, el industrial, etcétera. Pero al mismo tiempo también ha puesto en relevancia el tema de la continuidad de la educación. ¿Qué tan atinadamente de relevancia? Evidentemente, sin duda, todas las instituciones de educación superior han encontrado este problema, no solo el Colegio de Veracruz, la Universidad Veracruzana, la propia Universidad Nacional Autónoma de México, las universidades del resto del país y de otros países. Sin embargo, cada una, desafortunadamente, lo ha hecho o lo ha intentado resolver de distintas maneras. Pero podemos afirmar que no hay un protocolo único para la atención de este tema. ¿Por qué? Porque esta situación de la pandemia nos ha tomado a todos por sorpresa, de tal manera que este semestre que estamos por concluir definitivamente fue un verdadero reto para todos, en el que de momento todas las comunidades universitarias tuvieron que poner lo mejor de su posibilidad tecnológica y cultural al servicio de la educación, para evitar que la educación se volviera, fracasara o hiciera agua en este semestre. Debo de empezar por decir que, sin duda, el tema de la pandemia, insisto, no trae a colación el tema de la educación a distancia. Le da una relevancia en este momento, pero nada más. Creo que debemos de recordar cómo ha venido el tema de la educación realizándose en nuestra historia. Hace un par de siglos, la educación no era un fenómeno social. La educación todavía era un derecho de las clases aristocráticas o de las clases altas, que podían pagar profesores o que podían pagar filósofos, personas de amplio reconocimiento social, que sin necesariamente poseer un título, acudían a los hogares a educar a los hijos de las personas, ¿sí? Y entonces estos jóvenes tomaban educación, pues, en su casa, de manera personalizada. Así funcionó el mundo durante muchísimos siglos, así nos vino funcionando el mundo durante muchísimos siglos, hasta que evidentemente el fenómeno de la explosión demográfica, pues, ya no pudo permitir este tipo de situaciones. Incluso el mundo de la profesionalización, el mundo de la creación de las universidades durante finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, hizo que cambiara la forma de ver la educación, y dejamos de educar a nuestros hijos en casa para empezar a mandarlos a escuelas. Ahora a las personas se les educaba en conjunto, en grupo se les educaba a las personas. ¿Qué quiero decir? Que ya no era solamente una persona en la sala de mi casa quien tomaba la educación, sino que ahora esta persona acudía a un lugar en donde se juntaba con otras personas y el profesor era el que daba la clase. Ese es el método que nosotros tradicionalmente conocemos y que seguramente los que estamos hoy aquí en esta transmisión, así hemos sido educados en las aulas, en la primaria, secundaria, bachillerato, universidad y posgrado. Sin embargo, este sistema en los últimos 10 o 15 o 20 años también está haciendo agua. Para nadie es un secreto que todas las instituciones de educación superior privadas, las públicas e incluso las privadas, de los suficientes espacios, no podían albergar a tantos jóvenes, la educación privada se volvía una buena opción para quienes podían pagar. Y entonces acudían a instituciones de educación privada a efectos de adquirir los estudios de universidad y posgrado. Sin embargo, el día de hoy, 35 años después, el fenómeno de la educación privada ha crecido tanto
que las propias instituciones de educación superior de carácter privado ya también presentan un problema para los espacios. Ahora las instituciones de educación superior de carácter privado se dan el lujo también de presentar exámenes de admisión para hacer una selección respecto de las personas que aceptarán y de las que no aceptarán. Todo examen de admisión no tiene por objeto encontrar a los más aptos para poder educarlos. La educación es un derecho humano, la educación es un derecho que no nace con un coeficiente intelectual alto o bajo. Toda persona tiene derecho a toda la persona tiene derecho a una educación. Sin embargo, no todos pueden acceder exactamente al mismo tiempo. Tan es así que no es educación obligatoria la educación superior. Los exámenes de ingreso para instituciones públicas o privadas, pues están hechos justamente para hacer una discriminación. Una discriminación para saber a quién es menos injusto separar de la posibilidad del derecho a la educación. Y esto es tan grave el día de hoy que no solo sucede en las escuelas públicas, sino que sucede en las escuelas privadas. Entonces, sí tenemos un grueso de personas que no están accediendo a la educación superior ni a título privado ni a título público, porque no superan un examen de admisión o porque no tienen los medios económicos para poderlo realizar. En ese contexto, y no en el de la pandemia, es que salta a la palestra la importancia de la educación a distancia. Ahora bien, las preguntas correspondientes en materia de retos son las siguientes. ¿Estamos realmente preparados o lo estamos haciendo? Creo, a título personal, que la respuesta es no. Estamos muy vigentes en este país y trataré de explicar desde mi personal punto de vista cuáles son los aspectos que influyen en este sentido, ¿sí? El primer tema que debemos de considerar es el tecnológico. El primer reto es el tecnológico. La primera pregunta sería, ¿estamos preparados en las instituciones de educación superior, públicas y privadas, con el suficiente equipo de cómputo para eso? Tenemos la comodidad correspondiente. Este método en el que estamos ahorita es lo más cómodo, etcétera. El equipo de cómputo que utilizamos normalmente para nuestras tareas pedagógicamente es el adecuado para una educación. Las sillas donde nos posamos, los escritorios que utilizamos, los recursos como la pluma, el papel, la comodidad con la que podemos tomar nota, el silencio, la concentración. Debe de notarse que este tipo de cuestiones cada quien la toma donde puede o donde quiere, en su oficina, en casa, en la recámara, en la cocina, etcétera, etcétera. Y no todos los lugares son los más aptos y correspondientes para esto. El siguiente tema en materia de reto tecnológico sería conocer si las plataformas tecnológicas o las plataformas informáticas que estamos utilizando como estas son las más adecuadas. Y existen desde las más sencillas hasta las muy complejas. Y entonces en las muy sencillas la pregunta es, ¿son suficientes? ¿Son aptas? ¿Permiten transmitir adecuadamente el conocimiento? Y las que son muy complejas, la pregunta es, ¿estamos utilizando realmente los recursos que estas plataformas tecnológicas especializadas están poniendo a nuestra disposición? La siguiente pregunta también en materia de reto tecnológico es, ¿tenemos el personal informático suficientemente preparado? Que no todos los profesores deberíamos, en este sentido, si vamos a transitar temprano que tarde a un reto a la educación a distancia, no todos deberíamos ser expertos y que de estar debidamente capacitados en materia tecnológica. Y la respuesta es que, como bien sabemos, la educación superior se rige por el principio del tercero constitucional, fracción séptima, principio de la libertad de cátedra, que quiere decir que no usa una licenciatura básicamente como requisito para poder impartir educación a nivel superior, a diferencia de la educación preescolar, básica y media. Entonces, creo que deberíamos homologar este tipo de cuestiones porque no todos exactamente estamos al mismo nivel en el uso de este tipo de tecnologías. Y por último, en materia de retos tecnológicos, también un tema muy importante, el tema del capitalismo. ¿Qué pasa también con la conectividad? Nuestros anchos de banda son suficientes, todos tenemos el mismo tipo de ancho de banda, etcétera, etcétera. Las localidades o los lugares donde nos encontramos en cada una de nuestras ciudades tienen un distinto nivel de saturación respecto del uso del internet, sin importar con qué proveedor de servicios compremos. Podemos contratar con cualquier prestador de servicios, sin embargo, el lugar en donde nos encontramos está excesivamente saturado de prestación de servicios y entonces el número de megas que nos venden no son exactamente lo que nos llegan. Y entonces el consumo que tenemos a nivel interno también en nuestras casas no necesariamente permite que usemos dedicado un internet a la cuestión correspondiente a la educación tecnológica. Entonces, la conectividad, el personal, tanto informático como el que da soporte, como el académico que brinda el servicio, las plataformas informáticas gratuitas, las que tienen costos, el equipo informático que estamos utilizando, no está necesariamente diseñado de origen para una labor pedagógica. ¿Estamos realmente preparados para un reto tecnológico?
Y la siguiente pregunta que deberíamos hacernos en este tipo de cuestiones es qué tanto conocemos las plataformas tecnológicas que existen a nuestra disposición. Y la siguiente pregunta es qué tanto es accesible en términos económicos para cualquier persona educarse en línea. Forzosamente necesitamos un servicio de informática, un servicio de internet privado. Podemos hacerlo por Wi-Fi, la conexión es buena, etcétera, etcétera. Recordemos que, por ejemplo, la Constitución Política del Estado recoge el internet dentro de las zonas alejadas los derechos humanos que corresponde a este derecho, en razón de tratarse, por supuesto, de un derecho programático que requiere como tal, pues una inversión económica muy alta, ¿sí? Y entonces, todo este tipo de cuestiones debemos de preguntarnos en materia de retos tecnológicos. A esto también debemos agregar otro sector, el reto cultural. Como decía hace un momento, la educación a distancia no ofrece las mismas ventajas pedagógicas que en una sesión en clase. Resulta difícil para un profesor y para un grupo de estudiantes, vaya, el concentrarse en una clase cuando las condiciones no son óptimas. ¿Qué quiero pensar, por ejemplo? La cuestión de la comodidad del mobiliario, la cuestión del salón como tal, la incitación que haga la tranquilidad, etcétera. Las cuestiones relativas al clima, que en el estado de Veracruz pues, son bastante agrestes, desde el exceso de calor hasta el exceso de frío que en ocasiones nos toca. Entonces, ese tipo de cuestiones en casa, si tenemos 25 alumnos en un salón tratándose de concentrar con una misma condición climatológica, imagínense esas 30 personas separadas, cada quien de manera distinta, con vestimentas distintas, unos con intención, otros sin intención, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cuestiones deberían estar también, deben formar parte de los retos de la educación a distancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la pedagogía nos debe de ofrecer, de inmediato debería estar trabajando en nuevas alternativas. ¿Qué quiero decir? Que los educandos a profesores, por ejemplo, aquellas personas que estudian en la Benemérita Normal Veracruzana, en este momento, por ejemplo, deberían estarse preparando para impartir educación en dicha modalidad. ¿Qué quiero decir? Que ya no debería ser únicamente, por ejemplo, que en la Escuela Normal Veracruzana únicamente se impartiera una licenciatura de educación escolar, una licenciatura de educación básica y de educación media. Y de educación, y también existe la de educación especial, educación física. Debería también, por ejemplo, existir una licenciatura de educación a distancia. Verdaderos profesionales de la pedagogía que puedan enseñarnos los mecanismos y los métodos más adecuados para este tipo de cuestiones. ¿Qué quiero decir? Que estamos tratando de presentar un esquema novedoso con mecanismos antiguos. Personas que nos hemos educado a la antigua, estamos tratando de intentar replicar un mecanismo de educación superior cuando no se cuenta con la debida capacitación para ello. Por eso repito, este tema, en esta ocasión, es un tema que a todos nos toma por sorpresa y es muy loable lo que todas las instituciones han hecho al respecto. Sin duda muy loable, ¿sí? Porque todas lo han atendido de manera pertinente, unas mejor que otras. Pero esto que hoy nos pasa tampoco es la primera vez que nos está sucediendo esta pandemia. Recordemos, en el 2009 también tuvimos el H1N1 y no hicimos la preparación correspondiente. ¿Qué quiero decir con esto? El tema que corresponde al H1N1 y hoy el COVID-19 no son temas de educación superior, públicas y privadas, exige como tal ya una tercera forma de impartir la educación, una tercera revolución, la educación a distancia. Y lugar a duda, ya es indispensable. Pero para eso necesitamos, por supuesto, transformar nuestra forma de ver la preparación. La pregunta es, ¿tenemos los alumnos adecuados para una educación a distancia? Eso también sería un tema muy interesante, que algunos de los compañeros también aquí explicaran y dieran su punto de vista al respecto. Y seguro vamos a encontrar una riqueza de opiniones respecto desde la alabanza a profesores hasta la deficiencia en otros que seguramente tenemos. O sea, es todo un tema, vaya, ¿eh? La homologación cultural es indispensable. Y quizás por último, pero no menos importante, me permito resaltar el tema jurídico de propia formación. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Nuestros ordenamientos administrativos y legales están preparados todos para impartir y avalar este tipo de educación. Estamos acostumbrados en los reglamentos y en los ordenamientos, vaya, a pasar lista del profesor, etcétera, al inicio de la sesión, computar clases. ¿De qué forma se va a hacer este tipo de cuestiones ahora, por ejemplo, en una educación a distancia? Quien acredite una presencia o una participación sin plataformas como estas, vaya, se puede quedar el sonido abierto y la persona no estar físicamente.
de qué manera se tiene que avalar, de qué manera se tiene que computar. ¿Qué quiero decir? Que no hemos tenido litigios todavía al respecto, quizás en el Colegio de Veracruz, pero conozco casos en universidades grandes como UAP, como la UNAM y quizás la Universidad Veracruzana, donde alumnos han sido no avalados o no aprobados o no promovidos en un semestre por inasistencias. Y estas personas han acudido a mecanismos de defensoría de los derechos universitarios, en donde han puesto en jaque el sistema tradicional de hacer cómputos en materia de asistencia. ¿Cómo vamos a hacer frente a este tipo de cuestiones? Porque el alumno también tiene un derecho, así como tiene un derecho a recibir la educación, tiene una obligación de asistir, y el profesor también tiene derecho y tiene la obligación de contar las asistencias. Este tipo de cuestiones, ¿cómo las vamos a hacer o cómo las vamos a realizar? Tenemos un reglamento administrativo que hable de la educación a distancia. Creo que en pocas escuelas, creo que en pocas universidades públicas esto está sucediendo. Es decir, es un llamado para que nos empecemos a preparar no solo tecnológica y culturalmente, sino la cuestión jurídica, que es la actualización del reto sociológico, es lo que tiene que dar la pauta para esto. Por último, esto que estoy comentando de manera general, pues por supuesto que debe de tomarse con mucha calma cuando lo ponemos en su justa dimensión. ¿Qué quiero decir? ¿Puede aplicarse la educación a distancia en el nivel preescolar? ¿Puede aplicarse la educación a distancia en el nivel primaria? ¿Puede aplicarse en el nivel secundario, en el nivel bachillerato y en el nivel licenciatura y en el nivel posgrado? Creo que la respuesta tradicional de la educación o de la pedagogía hasta este momento es secundaria, bachillerato y universidad. ¿Por qué? Porque existen telesecundarias, existen telebachilleratos, etcétera, etcétera. Sin embargo, no necesariamente son las mejores opciones. Conocemos el sistema de telebachillerato y no tiene la suficiente preparación al respecto, pero consideramos que la mente de un pequeño, de una persona, de un ser humano de 4 o 5 años está para tener una educación a distancia, en todos los ámbitos lo podemos deshacer. Yo considero a título personal que incluso a nivel universidad todavía no estamos preparados para la educación a distancia. Creo que la educación a distancia requiere una preparación cultural y creo que esta es propia únicamente de momento por el grado social de las educaciones de posgrado, vaya. Cuando la persona ya está verdaderamente ávida y necesitada y deseosa, vaya, de progresar, de adquirir conocimientos, etcétera, etcétera. Esta misma cuestión hay que transmitirlas a las licenciaturas de educación, a las licenciaturas de nivel profesional. Para eso, en materias como orientación vocacional y pedagogía, etcétera, que se imparten en bachillerato, deberían comenzar a preparar para la educación en este tipo de cuestiones. ¿Qué quiero decir? Pues que son temas que son bastante distintos y que no a todos nos toca exactamente por igual. Las respuestas de los retos de educación a distancia no son las mismas en preescolar, básica, media, superior. Mucho gusto, me permito compartir con ustedes. Espero sean compartidas por ustedes y quedo atento a los comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor David del Ángel. Sin duda muy atinadas sus apreciaciones, sus comentarios. Y como usted bien lo indica, este proceso de llevar la educación a los medios digitales, de brindar educación a distancia, no es nuevo. Creo que casi todas las instituciones en el mundo se han subido a este barco, pero la situación que hoy vivimos pues ha exponenciado la necesidad de contar con contenidos, con medios de comunicación, para no romper al menos con el ciclo en el que veníamos trabajando. Y como usted bien lo apunta, es imperativo que todos, estudiantes, profesores, personal administrativo, podamos desarrollar competencias para formar parte de este nuevo proceso, de esta nueva modalidad de educación. Porque, bueno, la educación a distancia no debe ser una situación donde una persona, de un lado, brinde un monólogo de 1 hora o más a un grupo de personas. Hay una serie de competencias que debemos desarrollar en el ámbito del manejo tecnológico, como usted lo ha dicho, en cuestiones pedagógicas, en cuestiones de gestión del talento humano para hacer que nuestros alumnos no se aburran, para que mantengan la atención, como usted bien lo ha planteado. Y bueno, aunado a eso hay una serie de condicionantes estructurales, institucionales, de infraestructura, que sin duda plantean grandes retos para este nuevo proceso en el que nos encontramos inmersos. Y bueno, le agradezco mucho, doctor. Y para continuar me voy a permitir presentar a nuestro segundo ponente, al maestro Arturo Jaramillo Díaz de León, y voy a hacer una breve síntesis curricular. Él es ingeniero industrial por la Universidad Cuauhtémoc de Puebla, cuenta con diplomados en Mercadotecnia Política, Comunicación y Política Simbólica, también en análisis y formulación de estratégicas políticas, y es maestro en industrialización, comercio y economía política por la Universidad Strathclyde
de Glasgow, en el Reino Unido. Cuenta con una amplia experiencia en el sector público, donde ha sido director general de inversión pública, subsecretario de infraestructura regional, subsecretario de desarrollo regional, subsecretario de planeación, subsecretario de ingresos también. Y bueno, se ha desempeñado como consultor, asesor jurídico y asesor industrial. Y al mismo tiempo ha sido catedrático en distintas instituciones en nuestro estado y en otras partes del país. Y actualmente forma parte del claustro académico del Colegio de Veracruz. Sin más, le cedo la palabra al maestro Arturo Jaramillo. Les reitero la petición para mantener nuestros micrófonos en silencio y que podamos desarrollar de la mejor manera este foro. Gracias y adelante, maestro. Buenas tardes a todos. Para mí es bien interesante escuchar al maestro David, al doctor David, con una exposición muy completa de lo que él piensa de la educación a distancia. Creo que el tema es de mayor envergadura. Sí creo que la pandemia que estamos viviendo ahorita nos hace hacer reflexiones de manera general en todo. Es una enfermedad nueva, sin cura, con un alto contenido de contagio. Se volvió una pandemia. Yo creo que es histórica esta velocidad con la que se propagó. Y nos hace hacer las reflexiones que el doctor comentó. Estamos preparados para tener una educación a distancia. Lo que sí tenemos que tener claro es que el cambio tecnológico, el cambio al que estamos expuestos día a día, tiene una velocidad gigantesca. Y nosotros debemos estar pues, con niveles de adaptación que tendría que tener una respuesta a ese cambio tecnológico. Yo quisiera ocupar dos términos de ingeniería, particularmente de termodinámica, un término que se llama entropía, que es una medida del desorden de un sistema. Y el otro es homeostasis, que es una forma de equilibrio dinámico en base a mecanismos de autorregulación que poseen algunos sistemas. Esta parte yo la traigo a colación porque sí tendríamos que revisar qué necesitamos nosotros como institución académica, como parte de una responsabilidad social y académica, el papel que estamos jugando, si no tenemos las habilidades digitales que estaba comentando el doctor. También nuestros alumnos tendrían que estar capacitados y educados dentro de un esquema de capacidades digitales que les permitiera. Les voy a comentar lo que de manera personal padecí en este cambio de clases presenciales a clases virtuales. Hubo un desajuste en mi forma de llevar a trabajo con un grupo de jóvenes porque estaba yo dando clases de cálculo. Y para mí el shock de no poderlos ver que pasaran al pizarrón y poder estar haciendo ejercicios, pues significó un cambio que se concentraba en el tema de que en el aula uno tiene más control. A lo mejor ve el alumno que tenga atención o que esté presente o que se esté esforzando, como dice el doctor. Uno puede estar en una aula virtual, no prende su cámara y uno no sabe qué es lo que pasa, ¿no? Ese tipo de cosas es un reto que tenemos que estar nosotros claros, que tanto los alumnos como los maestros estamos caminando de manera experimental. No es fácil llevar a cabo este tipo de cambios cuando no estamos preparados. No estamos con los protocolos adecuados para poder hacer esa transición de una clase presencial a una enfermedad. No sé si sea la única, no sé si sea la primera de algún conjunto de enfermedades nuevas, pero el tema de tener un aislamiento con estas características, con estas recomendaciones, pues también tendría que ponernos en alerta de tener ese cambio nosotros preparados como institución, como profesores, como alumnos, para poder tener de manera más productiva esa educación a distancia. Sí creo que la educación a distancia sea una herramienta que tenemos que tener más certeza sobre ella. Se generaron algunos prejuicios. Hay mucha gente que piensa que la clase presencial es superior a la clase virtual.
aunque sea el mismo maestro. Y esa parte tiene que ver con que no estamos educados o no estamos formados, lo comentaba el doctor, el que haya una escuela de pedagogía o de la normal, con la construcción de futuros maestros sin habilidades digitales y sin un contenido académico de habilidades digitales, nos expone a que haya una serie de resultados que no son óptimos para lo que nosotros estamos buscando. Yo ahorita podría hacer un señalamiento de que hay algunas instituciones donde no se tienen bibliotecas virtuales y esta parte genera un vacío en una condición como la que estamos viviendo nosotros que se tiene que ir cubriendo. El tema, por ejemplo, de no contar con plataformas que sean adecuadas para los contenidos de nuestras asignaturas, también es un reto que tenemos que estar nosotros superando. La participación de una comunidad académica ya las despensas otras ya las... La que estamos ahorita revisando, sí genera una situación de mucha reflexión. Reflexión en la forma que nosotros tenemos que estar renovando, tenemos que estar incorporando en nuestra visión académica de lo que estamos en el día a día generando. Ahorita el planteamiento de lo que se está viendo alrededor del mundo, por ejemplo, hoy me permití leer una noticia donde Elon Musk, que su empresa acaba de ser el que envió el cohete al espacio junto con el gobierno de Estados Unidos, su empresa también está a punto de sacar al mercado una batería para autos eléctricos que va a durar 1 millón de kilómetros. Si ese es el tamaño del cambio que va a haber tecnológico y nuestra forma de trabajar no se ajusta a esas condiciones nuevas, creo que el reto va a ser superior día a día. La parte de que esta modalidad de educación a distancia tiene que empezar ya y tiene que empezar desde todo, yo sí creo que desde los grados de preescolar, porque ellos van a ser los que van a hacer nuestro futuro. Nosotros tendremos que ir corriendo más. Yo he aprendido mucho ahorita de los alumnos en el manejo de las plataformas digitales. Debo confesar que ha sido muy complicado para mí, pero ellos con sus habilidades que han desarrollado fuera de la escuela ha sido muy interesante, tienen una habilidad superior y eso me ha ayudado mucho a que ellos me vayan guiando. He practicado ahorita este tipo de intercambios en 6 o 7 plataformas que acabo de conocer, pero me parece que ahora como estamos trabajando esta parte de la educación a distancia, pues va a ser un esfuerzo que vamos a hacer compartido, los alumnos y los profesores. Sí creo que las instituciones se tienen que sumar. Los equipamientos que están en la actualidad, pues tendrían que estar adecuados. Sé que hay una restricción presupuestal, que esa es otra situación que tengo que hacer énfasis, pero sí creo que tendría todas las instituciones o al menos generar un marco regulatorio que permita estar invirtiendo en este tipo de tecnológico a todas las instituciones académicas de todos los niveles, porque lo que sí pudimos constatar con esto es que hay una brecha digital muy fuerte. El tema de la disponibilidad de Internet, que es un poquito más del 52% a nivel nacional. En Veracruz estamos más abajo de la media nacional. Se concentra casi el 70% de ese 52% en las zonas urbanas. Para Veracruz significa un reto mayor por la dispersión que hay de comunidades. Los contenidos sí tienen que ser diferentes. Y creo yo que
hacer ejercicios como lo que estamos haciendo, un conversatorio sobre las experiencias, sobre las opiniones, las reflexiones que hemos tomado o que estamos tomando en relación primero del fenómeno sanitario que se está presentando con este aislamiento y todo lo que implica en términos de actividades productivas, por supuesto en actividades académicas, que representa el 36% de la movilidad, el solo ir a la escuela. Esa es una estimación que han hecho algunas de las dependencias del gobierno federal, por lo que se suspendieron las clases. El tema de tener una visión pues alternativa a la forma de estar comunicándonos, a la forma de estar participando en temas de investigación. Creo que es algo que podemos nosotros aprovechar. Yo lo veo como una gran área de oportunidad donde este fenómeno social puede ser completado con iniciativas que fortalezcan la educación a distancia. El tema de que hay proyecciones de todas las, de todos sabores, donde prácticamente ninguna es muy alentadora, pero pudiéramos estar pensando que en esta circunstancia, por las perspectivas económicas, las condiciones físicas en las que estamos ahorita viviendo, la parte de la educación a distancia se convierte en una alternativa muy interesante y creo que puede estar generando una forma también de convivencia en esta nueva normalidad, como le llaman algunos. Sí, creo lo que dice el Perdón, le suplicamos mantener activado el silencio en sus micrófonos. Tenemos ruido que vicia la transmisión, por favor. Adelante, doctor, perdón. Doctor Jaramillo, activó el silencio en su micrófono. Perdón. Sí, no se preocupe. Lo que dijo el doctor David es correcto. Hay aspectos de carácter cultural, de carácter institucional, que tenemos que estar revisando. Tenemos que estar teniendo un debate, un análisis mucho más profundo de lo que se está presentando ahora. Yo celebro este tipo de ejercicios porque es una reacción prácticamente inmediata ante una realidad y como un grupo de personas de como una comunidad académica, creo que se pueden estar haciendo propuestas muy interesantes sobre qué es lo que nos corresponde y ahora sí hablo como institución, como Colegio de Veracruz, para poder estar subsanando todas las debilidades que pudimos haber identificado. Pueden ser pocas, pueden ser regulares o pueden ser muchas, pero creo que en estos ejercicios el tema de la educación a distancia sí es un tema que sí lo tenemos que reconocer de su utilidad, de su valía y de lo que sí podemos estar haciendo para poder estar generando un valor agregado al Colegio de Veracruz. Yo creo verdaderamente que lo que ha significado el uso de estas plataformas para tener el término de los cursos que empezamos de manera presencial ha sido un reto que creo que ha sido superado por la totalidad de los profesores encargados, que ha tenido el rector una atinada decisión de poder estar manteniendo la actividad como se ha realizado. Y creo que este ejercicio nos puede vincular inclusive en otros foros, con otras instituciones y en un intercambio de investigación, inclusive
temas de bibliotecas virtuales, que podamos estar teniendo nosotros un acceso mucho más amplio. Se abrió una muy buena ventana de oportunidad para que tanto profesores como alumnos, particularmente en el ejercicio de la enseñanza, se pueda diseñar algo que sea como traje a la medida para muchas situaciones que estamos viviendo en la actualidad. Yo diría que ha sido algo significativamente importante. Ha habido una serie de experiencias, seguramente algunas mejores, otras no tanto, pero creo que si las podemos evaluar y si las podemos analizar, la educación a distancia es una herramienta que sí creo que podemos potenciar de forma mucho más productiva. Hablo como académico y creo que si el Colegio de Veracruz pudiera estar teniendo una aportación para generar alguna propuesta para los contenidos o las alternativas de educación a distancia en los distintos niveles de educación, pudiera ser algo que nosotros tuviéramos como parte de la aportación que haría el Colegio de Veracruz al sistema educativo de nuestro estado, ¿no? De entrada, esa sería mi participación y estoy atento a cualquier pregunta, ¿eh? Claro que sí, doctor. Muchas gracias por sus comentarios, por sus aportaciones. Y sin duda todos, en el caso del colegio, asumimos la responsabilidad de seguir trabajando, de generar contenidos, de generar espacios y poder llevar nuestros servicios educativos y de investigación, tanto en el mundo físico, pero también en el área digital, para poder llegar a más gente. Como lo mencioné en un principio, gente de distintas partes de la República ya participa en nuestros programas, pero el objetivo en ese sentido es ampliar nuestra oferta para esas personas en otros lugares, incluso a nivel internacional, poder mantener una presencia, que bueno, es una de las oportunidades que nos brindan las tecnologías de la información y la comunicación, siempre, claro, tomando en cuenta que no podemos disminuir el factor de la calidad en nuestros productos y nuestros servicios. Debemos brindar una educación que pueda ser extensiva a cualquier persona en cualquier lugar en donde se encuentre, personas que por distintas condiciones como el trabajo pueden estudiar, pero en otros momentos, no como una persona que se dedica, digamos, de tiempo completo a estudiar. Tenemos la imperiosa necesidad y responsabilidad de ofrecerles a todos ellos posibilidades académicas para que continúen su desarrollo profesional, pero bueno, no podemos descuidar la calidad y ese es el compromiso del Colegio de Veracruz para quienes han sido sus estudiantes, para quienes hoy forman parte directamente de la comunidad dentro de su matrícula educativa y para todos quienes están interesados o en el futuro buscarán formar parte de nuestra institución. Ese es el compromiso, lo asumimos con los retos que conlleva, con las necesidades, con las áreas de oportunidad, pero también con los beneficios que plantea poder llevar educación a cualquier lugar para todas las personas, educación de calidad. Y bueno, no me resta más que abrir un espacio por si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, puede plantearla en el área de chat y yo se la compartiré a nuestros ponentes. Tenemos espacio para 3 preguntas por si alguien gusta lanzar alguna interrogante. Mientras tanto, les Adrián, comento que... ¿me permite hacer un comentario brevemente? Claro que sí, doctor, por favor. Mira, creo que otro tema también estoy viendo ahorita aquí el nivel de participantes. Este es un muy buen ejercicio, ¿eh? Estoy viendo el nivel de participantes que tenemos y más de la mitad no están en cámara. Entonces, sería interesante saber, vaya, qué realmente están haciendo. Digo, no quiero decir que el estar sentado frente a una cámara estés aprendiendo, pero qué tanto nivel de atención estás poniendo. Este es un magnífico ejercicio. Más de la mitad no tiene una cámara abierta. No sabemos con quién estamos interactuando. Y quiero concluir brevemente con el siguiente comentario. Conozco casos como, por ejemplo, en la UNAM, donde sí existen licenciaturas de educación a distancia, en donde los chicos cursan una licenciatura completamente virtual, ¿eh? Y eso genera un fenómeno gravísimo desde mi punto de vista. Puede que se logre el objetivo de la educación profesional, pero hay un tema que no se logra y que en el Colver es un éxito: la comunidad universitaria. Una educación a distancia no genera comunidad universitaria. Y una institución de educación superior que no tiene una comunidad amalgamada, que no se conoce, que no participa,
pues difícil la cuestión y difícil el sostenimiento cultural, ¿eh? Entonces, quiero concluir brevemente la participación en el sentido de que esto genera también un estrés, porque el salir a trabajar todos los días y el salir todos los días al aula genera una forma también del ámbito cultural en el que vivimos, pero quedarnos todos en una educación a distancia genera también un estrés, es una forma distinta de aprender, no necesariamente permea igual, etcétera. O sea, hay mucho reto como hemos dicho, ¿eh? Pero sí, efectivamente, o sea, el tema de la comunidad universitaria es muy importante para toda institución de educación superior, y en una educación a distancia es posible que eso no se logre, es un reto también lo digo en razón de los comentarios hacia donde fue atinadamente dirigido el maestro Jaramillo. Gracias, Adrián. Disculpas. Claro, doctor. No, creo que muy atinado. Sin duda, uno de los factores principales de la formación, ya no digamos solo profesional, también, sino también humana, es ese deber de generar identidad y esa comunidad universitaria que, como lo bien lo plantea, se pierde, digamos, con estas plataformas, pero bueno, será imperativo buscar cómo fomentar ese espíritu, aun cuando tenemos estas vicisitudes de la separación personal. Como les comentaba, tenemos abierto el espacio para preguntas y mientras tanto aprovecho para comentarles que hace algunos días lanzamos una convocatoria para que a raíz de estos foros que estamos realizando, de estos conversatorios digitales a través de Zoom, puedan participar en un concurso de ensayo. Ustedes pueden elaborar, pueden participar a través de un ensayo que surja de las disertaciones, de las presentaciones, de todo lo que nos comparten nuestros ponentes en estos distintos espacios. La convocatoria está abierta, pueden consultarla en nuestras redes sociales o en nuestra página oficial. Se reconocerá los 3 primeros lugares de distintas formas, con una publicando su trabajo a través de nuestras revistas institucionales, elaborando unas cápsulas donde podrán platicarnos su experiencia y qué les deja este ejercicio digital del Colbert, y bueno, obviamente un reconocimiento por parte de nuestra institución. Están invitados todos a participar y pueden consultar la convocatoria en nuestra página oficial y en nuestras redes sociales. Me parece que hasta ahorita no tenemos preguntas. No sé si alguien gusta plantear alguna pregunta para nuestros conferencistas. Sí, hola, buenas tardes. Soy la doctora Ángeles Piñar, aquí del Colegio de Veracruz, también investigadora aquí. Y hay un punto bien interesante que yo considero que todas estas líneas, yo reconozco a Arturo también, que ha sido para mí un reto toda esta cuestión de la tecnología. Gracias a mis hijas y a mis estudiantes aprende uno todos los días. Pero hay una cuestión en la que no estoy de acuerdo contigo, es en la relacionada empezar desde chiquitos. Y esto relacionado con lo que dice Adrián o lo que dice el compañero David, la comunidad universitaria. O sea, comunidad se crea en esa relación, en ese contacto, en esa solidaridad, en ese apoyo, en ese trabajo en grupo. Y con niños chiquitos para mí sería como muy difícil. He mandado un enlace ahí de un tal Nuccio Ordini, que es un profesor precisamente que cuestiona todo el tema de la tecnología, que sí es de gran utilidad, por ejemplo, para hacer exámenes. Hemos hecho todo el proceso de selección de la maestría y doctorado en desarrollo regional sustentable, siguiendo unos lineamientos, y ahí hemos estado entre todos los maestros, pues viendo cómo le hacíamos, porque era nuevo para todos, ¿no? O sea, es una gran oportunidad por ese lado, pero por otro lado no le quita a cómo trabaja uno comunidad universitaria, cómo enseña uno desde el aula a la libertad, cómo enseña uno desde el aula la creatividad, cómo enseña uno desde el aula la solidaridad y el trabajo en grupo. Eso hay que hacerlo en la dinámica, todos como seres humanos necesitamos al otro, pero no una pantalla, sino necesitamos pues estar ahí, ver, sentir al otro. Entonces yo agradezco mucho a mis compañeros la ponencia que han dado y bueno, pues hay mucho todavía y yo creo que el colegio en ese sentido necesita mucho todavía en apoyo en materia tecnológica para que las cosas funcionen un poco mejor. Cuando hacemos exámenes, por ejemplo, se nos va la red. Esto supone un gran ahorro porque podemos invitar a un director o un lector de tesis conectado en la UNAM o conectado en España o conectado donde sea, que ya ha leído el trabajo y puede ser de utilidad y se ahorra mucho recurso porque no tiene que estar ahí. Entonces, muchas gracias. Así es, doctora. De hecho, me permito comentarles a todos
que actualmente estamos, a raíz de esta situación que vivimos, desarrollando los protocolos precisamente para poder implementar exámenes de grado, por ejemplo, en línea, o paneles de profesionalización, de análisis de tesis, con miembros de distintas instituciones nacionales e internacionales a través de estas tecnologías, pero necesitamos un protocolo para que tenga forma y tenga fondo este tipo de ejercicios para que no quedarnos atrás como institución y seguir avanzando en nuestro compromiso con la calidad educativa. Sin lugar a dudas, Era uno de los temas que te comentaba, Adrián, justamente uno de los temas, uno de los retos, el jurídico. Nuestros ordenamientos están preparados, tenemos un reglamento interno para ese tipo de cuestiones y es algo que deberíamos plantearnos, adaptar la realidad tecnológica a la realidad jurídica para darle validez, porque quizás no es el caso común del Colbert, pero te digo que en universidades de mayor número de integrantes, sí se generan litigios en juzgados de distrito al respecto, sobre aprobaciones o reprobaciones, vaya. Entonces, si esto no está debidamente regulado, pues le puede terminar dando al traste a toda una buena intención también. Qué bueno que lo tomas. Claro. Claro. Perdón, hay una... para comentar Adelante, lo que dijo la doctora, y yo lo planteo del tema de la comunidad porque creo que también tendremos que estar siendo flexibles con nuestros esquemas de valores y de trabajo, ¿no? La generación que nosotros estamos enseñando, que son los centennials, tienen una diferencia abismal de cómo procesan la información ellos. Son más tecnológicos que nosotros. Pudiera considerarse que son inclusive hasta con un sentido de autoaprendizaje, que ellos revisan y buscan, validan información. Yo creo que la transmisión de valores, vamos a llamarle éticos, morales, esa es la parte que yo vería que no podría estar cambiando. La parte de la modalidad y la transmisión, eso es lo que yo sí pongo en duda, porque sí hay otras condiciones digo, ahorita si ustedes revisan y esto lo que estamos haciendo, prácticamente también es una comunidad digital. Y tendrá sus dificultades, tendrá sus formas de revisar, sus propios códigos, sus propios valores, pero funciona. A lo mejor no estamos nosotros acostumbrados a esta parte, a lo mejor su hija, sus alumnos, sí lo estén. Y esa parte de la dificultad que hemos nosotros enfrentado ante un cambio tecnológico, porque a nosotros nos tocó el disquete, nos tocó aquel disco LP, ellos ya no lo conocen, vaya. Entonces, ese tipo de cosas tendríamos que ver otro cambio más. Nosotros fuimos una generación de transición y ellos ya tienen otra metodología de procesar las cosas. Creo que no podríamos estar pensando trabajar de forma igual cuando la aspiración de todos nosotros es que haya una ciudadanía, pues obviamente acostumbrada a un cambio tan dinámico como el que se está viendo ahorita. La educación a distancia es una herramienta, lo que yo comento. Este tipo de ejercicios de conversatorio a mí me llaman la atención y me gustan mucho. Sí creo que esos bebés que todavía no nacen, pues van a salir más revolucionados que los que estamos viendo ahorita, los jóvenes del Colbert, y seguramente ellos van a tener sus propias dificultades, pero yo sí vuelvo a reiterar, el tema de la comunidad, como nosotros la conocimos, es diferente a la que ellos están viendo. La forma de hacerlo, vaya. Y los teléfonos celulares, ustedes han visto y son también testigos, y lo puedo decir abiertamente, de muchos fenómenos, de cómo se echa novia ahora, de cómo están comunicándose los jóvenes. Vivimos prácticamente una memecracia ya, lo que tiene un impacto, los memes que se pasan en el WhatsApp, la forma de comunicarse más rápido, etcétera. Ese tipo de cosas yo las veo como que pues es lo que estamos viviendo ahorita. Y lo que sí tenemos que hacer es ocupar esa tecnología para poder educar, porque nosotros estamos con métodos tradicionales tal vez ya rebasados ante un cambio tan volátil y tan estrepitoso como se está dando.
que tenemos que regresarnos y decir, vamos a ocupar los medios en los que ellos sí entienden mejor para poder estar dando las herramientas. Es mi comentario. Pues, tenemos una pregunta por parte del público de Juan Gabriel Baizabal. Él es alumno de nuestro doctorado en Ciencia Política y de la licenciatura en Derecho. Me permito plantear para ambos la pregunta, y es, desde su perspectiva, ¿el gobierno federal ha dado las herramientas necesarias para que la educación virtual sea exitosa, o las universidades han tenido que desarrollar métodos para no perder el ciclo escolar actual? Esa es la pregunta. Bueno, pues creo que la respuesta pues es obvia, ¿no? No sé, ingeniero Jaramillo, pero pues en el caso de nosotros creo que ha sido el Colbert quien nos ha liderado, vaya, ¿no? En este tipo de plataformas y de actividades. Como dije hace un momento, creo que es un tema que tiene disculpa y justificación en esta ocasión porque nos coge por sorpresa, ¿sí? Pero deberíamos estar trabajando a la velocidad de ya para implementar los protocolos correspondientes tecnológicos, culturales, sociológicos, jurídicos, y sobre todo financieros, con también yo creo, ya de todos nosotros adaptarnos, porque esto no va a cambiar definitivamente. O sea, es obligación generar más cursos, etcétera, etcétera. Solo se aprende haciendo las cosas. No hay de otra manera. Quizás no sea de nuestro mejor agrado, quizás no sea justamente para lo cual nacimos, quizás no sea nuestra propia generación, como bien reconoce pues el ingeniero Jaramillo, no me apunto en eso, pero son cosas que efectivamente ya no se van a cambiar, los jóvenes de hoy ya son distintos, etcétera. Entonces, pues tenemos que modificar y continuar con esto. Y coincido con el comentario, pues insisto que creo que la educación a distancia hoy o no presencial se debe entender como una educación de posgrado, porque pues al menos el Colbert tiene maestría y doctorado en ese tipo de cuestiones. En licenciatura estamos iniciando, pero pues hay que seguirlo, ¿sí? Esa es la respuesta. En mi caso, yo podría decir que la intención del gobierno federal para que exista ese órgano de Internet para todos sería pues una respuesta que está en proyecto, que está en proceso. No sé si se vaya a hacer realidad, ojalá sí, que sería mejorar las condiciones para esa banda ancha que comentaba el doctor David, se alcance pues, en todos lados, ¿no? Porque hay una brecha digital significativa actualmente, ¿no? Claro. Tenemos una segunda pregunta, me parece que es del doctor Lauro Zamora, y él pregunta, ¿cómo podríamos potenciar con nuestros actuales recursos la educación no presencial? Si me permite, doctor, yo creo que sí, ahí tocaría una parte de la que él ha hecho mucha mención, que es el tema del aspecto jurídico. Sí creo que debiera haber alguna modificación en la parte del marco legal para poder destinar recursos para la modernización, el equipamiento de las instituciones, vamos a llamarle públicas o que reciben recursos públicos, que signifique capacitación también a los profesores, que signifique experiencias, ahora sí, como se está dando por ley el tema de presupuesto basado en resultados, que haya programas presupuestarios de las instituciones precisamente para que se apliquen este tipo de ejercicios. Yo creo, y yo le apostaría a que se ampliara ese esquema de trabajo y que no exista una diferencia entre lo presencial y lo presencial, sino que pues, la presencial tuviera esa posibilidad. Habrá gente que tenga, y con respeto lo digo, que tenga una discapacidad y no puede estar saliendo de su casa, bueno, puede tomar junto con otros alumnos al mismo tiempo una clase, ¿no? Y pueda llevar su misma curso sin mayor problema. Digo, aspiraría a ese tipo de situaciones, que fuera un esquema incluyente y que pudiera haber esa etiqueta
para los recursos públicos, precisamente para que hubiera un esquema que asegure esta actividad no presencial, ¿no? Yo, si me permiten, Adrián, haría un comentario, una experiencia personal. Recuerdo haber cursado en UNAM, en la Facultad de Derecho, algunos eventos en los que se hacía con intención de modalidad a distancia. Yo, en lo personal, nunca terminé de adaptarme. ¿Sabes lo que hacía? Mejor me trasladaba los fines de semana al auditorio. Mejor me trasladaba los fines de semana al auditorio a tomar la clase, porque el orden de la participación, que aquí está bastante educado y civilizado, a veces en niveles de licenciatura no es exactamente igual. Entonces hay una persona que toma una decisión. Eso también tiene mucho que ver. ¿Quién va a ser un moderador en una educación no presencial o a distancia? Eso también tiene mucho que ver, vaya, ¿sí? Ojalá los jóvenes pudieran participar y darnos su opinión al respecto. Gracias, doctor. Pues a todos, a nombre de nuestro rector, del maestro Eugenio Vázquez Muñoz, de nuestra Casa de Estudios del Colegio de Veracruz, les agradecemos mucho su asistencia a este foro. Los esperamos el día jueves, ahora sobre la temática del desarrollo regional sustentable, donde otros miembros de nuestra comunidad, de nuestros profesores investigadores, estarán discutiendo y analizando otros temas en el marco de la situación coyuntural que vivimos hoy en día, de la pandemia de COVID-19. Los esperamos el jueves a partir de las 5 de la tarde, y estos días también estaremos haciendo públicos los eventos para la semana próxima. Como siempre, los invitamos a estar al pendiente de nuestras redes sociales. Ahí publicamos todos nuestros eventos, digamos la agenda de eventos semanales del colegio, y en el caso de estos eventos, los datos de acceso a las ligas y las contraseñas. Les agradecemos mucho a todos su atención, y que nos hayan acompañado esta tarde. Y pues bueno, por hoy concluimos así nuestro evento. Muchas gracias al doctor Jaramillo, al doctor Del Ángel Moreno y a todos quienes nos han acompañado. Tengan una excelente tarde y nos vemos pronto. Saludos. Luego.